Lo que quiero compartirles esta mañana es: tenemos que morir al ego para que Cristo crezca. Si no morimos a nuestro ego, el Señor no va a crecer en nosotros. O Él o nosotros. O Él o nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestro ego. Pero una de las cosas que nos caracterizan como hijos de Dios, que estoy hablando esta mañana a los hijos de Dios, es la muerte al hombre de pecado. Repito, una de las cosas que nos caracteriza a los hijos de Dios es que hemos muerto al pecado. Es la muerte a los deseos carnales, al egoísmo y todos los deseos mundanos. Hay que morir a eso. Si alguno es hijo de Dios, tenemos que entender esto. En Primera de Juan, el capítulo 2, verso 15 al 17, Primera de Juan, el capítulo 2, del verso 15 al 17. No améis al mundo. Ustedes ya entienden que no se está refiriendo al planeta Tierra. Cuando la Biblia habla aquí de mundo, no se refiere al planeta Tierra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? El amor del Padre no está en él. Son decisiones tajantes. Definitivamente, ¿se acuerda aquel encuentro del Señor con Nicodemo? ¿Qué le dijo el Señor? Si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. Si no puede, no puede. Esto es tajante. O servimos al uno y despreciamos al otro, o servimos al otro y despreciamos al uno. No améis al mundo, es decir, a toda la vanidad, corrupción, todo que nos rodea, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, todo lo que es fornicación, adulterio, todos los desvíos malignos de la carne, la lascivia, los deseos de los ojos. Recordemos que por los ojos muchos se condenan. ¿Se acuerdan de la enseñanza de Sansón?
¿Por dónde entró el pecado y la rebeldía de él? Por los ojos. ¿Y qué le pasó a los ojos? Se los sacaron. Y aquí dice, los deseos de los ojos. No, eso, hermanos, eso. A la humanidad le bailan los ojitos. A los hombres le bailan los ojitos viendo por ahí monumentos. A las mujeres le bailan los ojitos también, mirando en las vitrinas, las modas, las vanidades, las cosas que y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Esto está claro, hermanos? Amén. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Amén. El que se somete a la voluntad de Dios, el que se dispone a la voluntad de Dios. Aquí habla de toda la influencia pecaminosa. Todo, cuando habla del mundo, habla de toda la influencia pecaminosa. Hermanos, tengamos claro que la Biblia nos enseña de mandamientos negativos. A ver si yo puedo salir de esto que me metí. Mandamientos negativos. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. Un mandamiento es una ley. Es una orden. Y hay órdenes negativas. Esto es lo que nos ordena a que no lo hagamos. Los hijos de Dios no tenemos ninguna relación con ellos. No mate, no hurte, todo esto es negativo. No mate, no hurte, no robe, no fornique, no adultere, no sea deshonesto, no deshonre a papá y a mamá, no le falte el respeto a las autoridades superiores, no, todo esto es negativo. Todo esto es negativo. Esos son los mandamientos negativos, lo que nos ordena a no hacerlo. Los hijos de Dios no tenemos ninguna relación con todo ello. Desgraciadamente es lo que uno ve dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios hay mentira. Dentro del pueblo de Dios hay engaño. Dentro del pueblo de Dios hay infidelidad. Dentro de los hijos de Dios hay robo, hay estafa, sí, así es el nombre. Porque estaba hablando con alguien ayer o antier, un hermano, de aquellos desde muchachitos, y él trabajaba con un hermano de la iglesia en una finca.
Y él me estaba preguntando, porque él vive en Bogotá, hace muchos años no viene a Bucaramanga. Me estaba preguntando, ¿y qué del hermano Sutano? Ah, sí, él murió, verdad, él murió. Y el hermano Perencejo, no, él sí está vivo. Y el hermano y entró, me pregunta por alguien, dijo, no, él murió hace años, de verdad. Dijo, ay, ese hermano, muy mal se portaba. Porque echaban cosechas con el dueño de la finca y arreglaron que 2 partes para él y una para el dueño, y le entregaba la parte del dueño de lo peorcito y lo mejor quedaba para él. Deshonesto. Y yo le dije, pero él tenía un gran nombre en la iglesia. No, en la iglesia lo usaban, eso era autoridad en la iglesia, pero nadie sabía cómo ese hombre era deshonesto y estafaba a su patrón. Los hijos de Dios, ¿por qué tenemos relación con estas cosas? Todos los hijos de Dios, los que pertenecemos al reino de Dios, tenemos que estar separados de todo lo que pertenece al reino de las tinieblas. Todas esas cosas se mueven allí en el reino de las tinieblas. ¿Y cuál es el rey de las tinieblas? ¿No es Satanás? La obra grande y maravillosa que Dios ha hecho es sacarnos de ese reino de las tinieblas y trasladarnos ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, al reino de luz, donde, como cantábamos esta mañana, donde Él es el Rey, es el Señor. Él es el que gobierna nuestras vidas. Los hijos de Dios no pertenecemos al reino de las tinieblas. El mismo Señor Jesucristo, en una forma fuerte, en una forma tajante, dijo en San Mateo 16:24: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? Oiga, están con Él. Él es su maestro, Él es su Señor. Les está instruyendo, los está discipulando. Pero mire lo que les dijo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere, hay algo que usted tiene que tener claro, es que el Señor no obliga a nadie. La salvación es voluntaria. Si usted quiere ir al cielo, es decisión suya. Si quiere irse al infierno, es decisión suya. Pero el Señor no obliga a nadie. El Señor lo que hace es extender sus brazos. ¿Quieres venir a mí? ¿Estás cansado en ese mundo? Venga, que yo lo hago descansar. Él lo que hace es invitarnos a venir a Él. Pero no nos dice: a ver, Mario, te ordeno que vengas ya. ¿No? Él nos invita. Y aquí está diciendo claramente:
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es tajante. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere aceptarme, quiere seguirme, quiere seguir mis pasos, quiere seguir mis enseñanzas, si alguno quiere encontrar en mí el apoyo, su salvación, su sanidad, entonces tiene que, porque es que, hermano, ese cuentico de que Dios guarda a sus borrachitos, es que Dios es tan misericordioso. Aunque yo no soy fiel, pero Él es fiel conmigo. Eso está mal interpretado. Porque, hermanos, el Señor es fiel a su palabra. Es fiel a su palabra. Lo que Él ha dicho, eso hace. Y lo cumple. Pero también, ¿a quién les oye? ¿A quién oye el Señor? A los que son fieles a Él. Él dijo, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Me conocen y yo las conozco por su nombre. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermano, nadie puede hacer la obra por usted. El llamado es individual. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere atender a mis palabras, si alguno me oye mi voz. Si alguno quiere, niéguese a sí mismo. Bájese del caballo de orgullo. Bájese de ese ego tan crecidito. Es que ¿yo qué? Mire, hermanos, a Dios no le impresionan los diplomas. A Dios no le impresionan los personajes. Ay, murió la reina Isabel, imagínese, como toda una reina, como la tendrá Dios allá. Si ella no hizo nada por su salvación, al infierno tiene que ir. ¿Quién puede hacer algo por la salvación de otro? Cuando la Biblia dice, los padres no tienen que responder por el pecado de los hijos, ni los hijos tienen que responder por el pecado de los papás. La salvación es individual, es personal, es si quiero o no quiero. Ah, sí, Señor, yo quiero. Entonces niéguese a sí mismo. A sí mismo, no otro por usted. Otro no va a responder por usted. ¿Qué significa esto de que niéguese a sí mismo? No es otra cosa, hermanos, que está hablando el Señor, muera a su ego. Muera, tienes que morir
a su ego. El ego tiene que morir, el yo tiene que morir. A todos mis placeres, a todos mis gustos, todos los deseos mundanos, todos los deseos carnales, todo lo que es pecado, todo lo que todo. Acuerdo al hermano Campo, un hombre lo que va a bautizar y le fumaba mucho. Y le digo, hermano Campo, yo he entendido la palabra. Yo quiero que me bautice. Yo quiero la salvación de mi alma. Muy bien, hermano. Pero le voy a pedir un favor. ¿Qué será? Hermano Campo, bautíceme con el cigarrillito. No más. Es que el cigarrillito no lo he podido dejar. Por favor. El Señor dice, ¿quiere seguirme? Niéguese a sí mismo. Usted mismo, haga ese propósito. Haga ese propósito en usted. Tome esa decisión de seguirme, pero ya usted no va a vivir más para usted, ni para el mundo. Su ego tiene que morir. Pablo recibió este mandamiento en una forma tan clara, él la entendió al pie de la letra y no lo pensó dos veces, lo puso por práctica en Gálatas 2:20. El 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Ah? Oiga eso. Y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ah? O es Aníbal o es Cristo. O es Celedonio o es Jesús. Pero ambos no podemos estar a la misma altura. Él dijo, ya no vivo yo. Ahora el que vive en mí es Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? Por la fe en el Hijo de Dios. Lo que ahora estoy viviendo en mi cuerpo es por la fe en Jesús. Es por la fe en mi Señor Jesucristo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, miremos el concepto que tenía Juan el Bautista acerca del Señor Jesucristo. En San Juan 3, verso 26 al 30. Y vinieron a Juan y le dijeron, es decir, unos fariseos, unos que los judíos habían enviado, dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, ustedes saben que Rabí quiere decir maestro. Maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Oye, Juan, póngase las pilas. El amigo suyo se está llevando su congregación.
ese que nos presentó, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿se acuerda? Que estaba usted bautizando y él llegó. Se está arrastrando con sus discípulos. Abra los ojos. Abra los ojos. Porque Él se está llevando su gente. Dice, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a Él. Ya no vienen a ti, ya no te están buscando. Ahora se van para allá. ¿Ah? Se van para la iglesia del frente. Se van para la iglesia que les quede más cerquita. Y que les prometan más cosas. ¿Ah? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Nadie puede recibir nada si el Altísimo no se lo da, no concede. Todo está en manos de Él. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y esta es la Biblia, porque dice que fue enviado su mensajero delante de Él. ¿Para que preparara qué? El camino, ¿no es cierto? Para que le preparara. Eso es como los gobiernos, ¿no? Mandan el embajador cuando tienen que ir. Mandan a quien sea la autoridad primero, y al ejército y a la policía, que todo preparen porque el señor presidente va a llegar. Y todo él es el último que llega. Dice Juan, yo era simplemente el que quería, el que tenía que preparar el camino al Señor. A eso vine, a prepararle el camino a Él. Y ustedes son testigos que yo les dije, yo nunca les dije que yo era el Señor, ni que yo era el Mesías, ni que yo era el enviado. Nunca les dije eso. Ustedes me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. ¿Por qué se alarman ahora? Porque la gente vaya a Él. Si es que yo no soy. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está ¿qué? Cumplido. Como quien dice, hice mi trabajo. Cumplí con mi trabajo. Eso es lo que mi Padre Celestial, para lo que Él me escogió y para lo que Él me ordenó, cumplí. Qué rico saber que ya mi Señor está y está creciendo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Ustedes creen que yo me pongo celoso
No, le doy la gloria a Dios cuando los escucho a ustedes predicar y que lo hacen mejor que yo. Es necesario, ya uno los años lo va cogiendo y hay jóvenes que vienen detrás de uno y que están creciendo y creciendo. Y esto es bendición para la iglesia, esto es bendición para la humanidad. Los que cantan, los que tocan instrumentos. Hoy en día tenemos en nuestra congregación, nos faltan instrumentos. ¿Quién toca la organeta? Tenemos quien toque esa guitarra precioso. ¿Quién toca la pandereta? ¿Quién toca el violín? ¿No es cierto, Valita? Tenemos quien toque el violín. Tenemos quien toque, quien cante. Yo escuchaba ahora a Emily, escuchaba a Taliana, a Rocío, escuchaba a Juan Andrés. Estos niños están cantando precioso. Y ahí vienen detrás de uno. Y cuando ya diga el Señor: Aníbal, a partir de ese mundo te necesito acá. Pero ya hay todo este personal que ha crecido, que uno está menguando, pero ellos están creciendo. Y dice Juan: qué felicidad la mía, he cumplido con mi trabajo, he cumplido con lo que he sido enviado, he hecho lo que el Señor me ordenó hacer. Ahora es necesario que mi Señor crezca y que yo mengüe. Ya yo voy desapareciendo, mi fama va desapareciendo, pero mi Señor va creciendo. Y la gente lo está siguiendo a Él. Y las almas lo están siguiendo a Él. La Biblia nos manda a morir y a crucificar nuestro ego. Los que no quieren doblar su rodilla ante el Señor. Los que no quieren agachar la cabeza ante su majestad. Un día tendrán que hacerlo a las malas. Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará. En aquel nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Pero tendrán que doblar su rodilla y agachar la cabeza ante la grandeza, la majestuosidad del Señor que venció, salió victorioso. Dios lo levantó de la tumba y lo exaltó hasta lo sumo. Y le puso un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Y creamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de nuestro Padre Celestial. Bien. Pero tiene que morir nuestro ego. Tiene que morir el hombre de pecado. Negarnos a sí mismo. Es decir, yo mismo tengo que tomar la decisión. ¿Muero al pecado o vivo al pecado? Pero no vivo para Dios. Tengo que negarme al pecado, a la concupiscencia de la carne. Dios es muy tajante en sus normas y es el que dice
no al pecado, no a la maldad, no a la violencia, no al homicidio, no al adulterio, no a la fornicación, no a la borrachera, no a la idolatría, no a la lascivia, no al homosexualismo, no al lesbianismo, no al borracho, no al brujo, al hechicero, no, y etcétera, 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 todo lo que la Biblia habla sobre esto. Él es muy tajante en eso. En Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, la nueva Jerusalén. Oiga esto, mas los perros estarán fuera. Yo decía, qué palabra tan fuerte del Señor. Mire cómo el Señor está hablando. ¿Por qué los llaman los perros? Porque son entregados a la inmoralidad sexual. Todos aquellos que se pervierten sexualmente, que se desenfrenan en la maldad. Él dice, los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. El Salmo 9:7. El Salmo 9:7, 17 es: los malos serán trasladados ¿a dónde? Aquí dice al Seol. Seol significa infierno. Los malos, dice otra versión, serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Sí. Y Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, escuchen bien, a lo que tenemos que morir. Escuchen bien. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. ¿Qué es lascivia? Es el deseo desenfrenado del sexo, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No. Ponga esa N y esa O mayúscula. No heredarán el reino de Dios. Los que practican todo esto. Y dice, y cosas semejantes a estas. No solamente las que están escritas, cosas semejantes a estas. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso hay que tomar la cruz cada día. Tome su cruz y sígueme. Hermanos míos, escúchenme bien. La Biblia dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí.
Y también hay otro texto que dice, estoy juntamente crucificado. ¿Se acuerdan? Estoy crucificado ¿con quién? Con Cristo. Estoy crucificado con Cristo. ¿Qué es estar crucificado? ¿A quién que crucifican puede actuar? El que está crucificado no tiene movimiento. Mire, mi pobre padre, mi papá, tal vez él no entendió qué es estar crucificado. En cierta ocasión, bueno, él era muy guaraperito. Muy guarapero era mi papá. Él con sus amigos le daba al guarapo. Ustedes saben que el guarapo es peor que el aguardiente. Esos guarapos fuertes, tremendos. Y él era dado a eso con sus compinches. Pero llegó el Señor Jesucristo a su casa. Llegó Jesús a su vida. Y él se arrepintió y se convirtió y se entregó al Señor feliz. Eso sí fue un cambio total. Mi papá era de los que no permitía que uno cogiera una copita de vino, de uvas para tomarlo. Le cogió tanto rabia al vicio que no permitía ni siquiera eso. Pero los compinches le molestaban mucho. Le molestaban mucho. ¿Y qué, Pedrito? ¿Qué? Entonces ahora pues es santo. Ahora no. A ver, venga para acá, Pedrito, tómese una. Venga, tómese uno. Y cada vez que mi papá entraba a la tienda o algo y estaban ellos, era, venga, ahora sí va a tomar eso, qué cuento de religión. Venga, se toma una. Y lo molestaban y bueno, a Pedrito ya, si no él lo toma, se lo echamos por la cabeza. Y un día, uno de ellos efectivamente se lo echó por la cabeza. Se lo tiró así en la cara. Y dijo, ¿sabe qué? Tengo dos manos. Esta es evangélica, pero esta todavía es del mundo. Hermano, y sacó la mano. Mi papá era delgado, más bien bajito. Y coge a un hombre, y tal vez de la estatura de Mario, hermano, y saca la mano y se la pone en la cara y lo tiró a la calle allá. Lo tiró, cayó allá al pavimento. Terrible, lo noqueó. Esta es evangélica, pero esta todavía es del mundo. Así no son las cosas, mis amados hermanos. ¿Quién puede tener movimiento si está crucificado? Y la Biblia está diciendo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Entonces yo no tengo voluntad propia. Ahora Jesús vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó por mí. Dele la gloria a Dios. Nosotros sí podemos negarnos a nosotros mismos. Contamos con la ayuda del Señor. Contamos con el poder del Espíritu Santo que nos mantiene firmes en la fe. Si nosotros queremos resucitar con Cristo, tenemos que morir con Cristo. No puede haber resurrección si no se muere primero.
¿Quién resucita estando vivo? Pero si quiere resucitar con Cristo, tenemos que morir con Cristo. Morir a todos los deseos de la carne, al mundo y su concupiscencia y toda especie de maldad. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a toda mi congregación y que esta palabra pueda entenderse claramente. ¿Qué es ser hecho hijo de Dios? La Biblia dice: a los que creen en su nombre, Cristo les dio potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y si nos consideramos hijos de Dios, tenemos que morir al ego, al orgullo, al pecado y a la maldad.